Calcula el campo eléctrico generado por una barra cargada de densidad uniforme lambda y de largo L igual 2A en un punto P situado a una distancia I en el eje de simetría. Este eje de simetría va a ser este eje I, y entonces el punto que a nosotros nos interesa está a una distancia I. ¿Cómo vamos a calcular ese campo? Entonces vamos a suponer que aquí en un punto genérico, que le vamos a llamar X', está nuestra carga de Q pequeña, le vamos a poner de Q'. Y entonces esta nos va a generar un campo eléctrico en el punto P en esta dirección que está mostrado en la imagen, que sería este vector en rojo. ¿Cómo construimos cada uno de los vectores? El punto donde a nosotros nos interesa el campo eléctrico, en este caso sería I por J unitario. Y el punto donde está mi pequeña carga de Q que está mostrado ahí en la imagen, está en X' por I unitario. Si graficamos esos vectores sería algo así. Desde el origen, este sería el vector R, y desde el origen hasta donde está la carga Q', estaría ese vector, que son los escritos arriba. Entonces, el vector que va desde la carga Q hasta el punto P sería el vector que va en este sentido, que sabemos cómo construirlo, y en realidad es R menos R'. ¿Por qué nos interesa ese vector? Porque sabemos que el campo eléctrico generado por una carga puntual, como sería esta carga de Q, está siempre en esa dirección, que va desde donde está la carga hacia el punto donde nosotros estamos estudiando. Y ese vector es justamente R menos R', pero como necesitamos la dirección, eso se construye a partir del vector unitario, que vendría a ser el R menos R' dividido su magnitud. Bueno, vamos a poner todo eso, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la expresión del campo eléctrico. Si tenemos nuestra carga en el punto R', entonces el campo eléctrico pequeño que nos va a generar en ese punto va a ser de esta forma. La constante eléctrica, que la vamos a escribir por cualquier cosa, es 1 entre 4 pi epsilon 0 por el valor de la carga, que en este caso esa carga es pequeña, así que va a ser dq, y le vamos a poner el apellido de prima para acordarnos de que prima va a representar a todo eso que nos genera el campo eléctrico, que en este caso es toda la barra. ¿Dónde queremos el campo? En el punto R, menos, entonces el punto donde está la carga para recordar, entonces, que ese es el vector que va desde la carga Q' hasta el punto P. Hay que dividirlo por su magnitud, porque esto nos genera el vector unitario. Pero además el campo eléctrico depende 1 entre la distancia al cuadrado. Y esa distancia al cuadrado en realidad es la magnitud del vector R menos R'. Entonces debe aparecer 2 veces más. Entonces queda al cubo. Y esa es la expresión entonces del campo eléctrico que me genera una pequeña carga de Q en el punto P. Sin embargo, nosotros queremos todas esas pequeñas cargas de Q que pasan por la barra. Y entonces para calcular el campo eléctrico, lo que debemos hacer es sumar todas esas contribuciones, que en este caso es una suma continua, y eso conocemos bien que es una integral. Que sería la integral de esta expresión. Ahora, si sabemos que hay una densidad de carga lambda, esa en general se define como la cantidad de carga que hay una pequeña longitud. Recordar que prima representa lo de la fuente, es solamente notación. Sin embargo, en este caso, por cómo está distribuido, sabemos que ese elemento de longitud en realidad es cómo cambia en el eje X. Así que sería algo así como de Q' a de X'.
Y eso nos permite entonces encontrar una expresión para la dq' que es lambda por dx'. Y eso lo podemos introducir entonces aquí en la expresión del campo eléctrico. Y nos da un resultado que sería lo siguiente. La integral de lambda veces por dx' r menos r' dividido la magnitud de este vector. Y entonces lo único que nos falta definir acá son los límites de integración. Que para esto lo único que tenemos que tener presente es que la barra se extiende en x, desde menos a hasta a, que serían los límites de integración, continuamente desde menos a hasta a. Y entonces ahora basta con reemplazar los vectores y vamos a tener una expresión para el campo eléctrico generado por esa distribución según nuestro sistema coordenado. Entonces, vamos a construir este vector r menos r', que según los vectores que anotamos antes, sería i j unitario menos x' por i unitario. Y la magnitud de este vector, que es la suma del cuadrado de las componentes bajo raíz, sería i cuadrado más x' al cuadrado a la 1/2. Y entonces ahora basta con reemplazar y poder calcular esa integral. Si reemplazamos eso entonces, vamos a tener lo siguiente. Que el campo eléctrico en el punto R, que es la constante, como es una constante la vamos a sacar de la integral, y la integral desde menos a hasta a, de dx', la densidad de carga, el vector r menos r', dijimos que era i por j unitario, menos x' por i unitario, dividido la magnitud, que era i cuadrado más x' al cuadrado, elevado al cubo, en el fondo era todo esto a la 3/2. Antes de seguir quisiera hacer la siguiente acotación. Antes de calcular el campo deberíamos tener una idea intuitiva de lo que va a pasar con el resultado. ¿En qué sentido? Hay muchos problemas en que hay simetría, como en este caso, donde por ejemplo si yo pongo una carga aquí en el punto x', como habíamos comentado, me va a generar un campo eléctrico hacia la izquierda y hacia arriba, como he mostrado aquí en la figura. Sin embargo, si pongo otra carga, también de Q', sabemos que esas cargas, como la densidad de carga es constante, van a ser la misma. Y si entonces también está a la misma distancia x', pero en el eje negativo, va a estar a la misma distancia r, hacia allá. Y entonces me va a generar un campo eléctrico que va en esa dirección y que tiene la misma magnitud del campo eléctrico que se mostró antes, que es el que está en rojo. Entonces, si yo sumo esos vectores, el vector resultante debería ser algo así. Como las componentes en el eje X van en sentido opuesto y tienen la misma magnitud, se van a anular y solamente va a quedar como resultante la componente en el eje Y. Eso pensando en estos dos, ¿sí? Sin embargo, esta suma la estamos haciendo en todos los puntos de la barra y siempre hay un punto simétrico en el eje X y entonces siempre va a pasar esta relación y en la medida que se vayan sumando los campos deberíamos ir siempre obteniendo vectores en el eje Y positivo. Entonces deberíamos esperar de que la componente X de este campo eléctrico sea 0. Ahora vamos a llevar eso al cálculo. Y entonces vamos a hacer la integral y vamos a darnos cuenta de que efectivamente no va a haber componente X. Vamos a separar esta integral en dos partes. Uno para la componente X y otra para la componente Y. Entonces vamos a separar y nos va a quedar la constante eléctrica. Dijimos que la densidad de carga era constante, así que la vamos a sacar de la integral. Y tenemos esta integral, la integral de menos a hasta
más a en dx', de y cuadrado más x' al cuadrado elevado a 3 medios. Y entonces tenemos esa primera integral. Y bueno, menos aquí que nos acompaña al x', y va a quedar entonces la constante eléctrica por lambda, la integral desde menos a hasta más a de x', y la integral entonces es de x cuadrado, x' al cuadrado a la 3 medios, x' al cuadrado. Y el vector que nos acompaña aquí es... También vamos a dejar en rojo aquí el vector en j. Bueno, no vamos a hacer esta segunda integral, porque en realidad, como ya habíamos comentado, ya sabemos el resultado. Aunque sí les voy a dar una pista, podrían hacer esta sustitución. U igual a y cuadrado más x' al cuadrado, y de u sería 2x' por dx'. Si ustedes hacen esa sustitución en esta segunda integral, fácilmente se van a dar cuenta de que el resultado de esta es 0. ¿Y por qué? Porque es lo que acompaña al eje X. Y como habíamos dicho, no deberíamos esperar que el campo eléctrico sea distinto de 0 en esa componente. Y entonces la única componente que sobrevive es la componente Y, que es la que se muestra en esa integral. Entonces vamos a calcular esto. Tenemos que el campo eléctrico en el punto R, ya según como habíamos mostrado, era la constante eléctrica por la densidad de carga, la integral desde menos a hasta más a en nuestra variable, y tenemos estos siguientes datos. Y el vector es j. Bueno, no vamos a hacer esta integral, pero vamos a recomendar una sustitución que podría ser la siguiente. X' igual a y tangente del ángulo, y dx' es y secante cuadrado del ángulo por el ángulo, ¿sí? Si ustedes tienen cuidado al hacer esa integral, el resultado les va a dar lo siguiente. Si se fijan, la integral no depende de y, depende solamente en x', entonces también lo podemos sacar, es una constante para esta integral, y el resultado va a ser entonces esta expresión, x' al cuadrado más y cuadrado bajo raíz, hay un y cuadrado aquí abajo, y hay un x' aquí arriba. Y esto hay que evaluarlo entonces en los límites de menos a hasta a, y sin olvidarnos del vector que acompaña a esto, que es j. Si evaluamos entonces en esos límites, bueno, podemos dar lo siguiente. SI se va a simplificar con uno de estos, y al evaluar va a ser la constante eléctrica por lambda. Si evaluamos en x' igual a, aquí queda a cuadrado más y cuadrado, aquí nos sobra un y, esto es un a menos, entonces esto mismo evalúa un menos a, que como está al cuadrado no nos va a importar mucho, y acá es menos a, y el vector que nos acompañaba era j. O sea, como aquí hay un cambio de signo, nos va a quedar dos veces la constante eléctrica por la densidad de carga, y este término que está acá, que sería a cuadrado, se me olvidó una raíz, ¿cierto? La raíz en los dos casos. A cuadrado más y cuadrado, todo esto bajo raíz, y con un i, y el vector que acompaña es j. Y entonces, como habíamos pensado en un principio, al pensar intuitivamente en qué debería pasar con el resultado, nos dio que efectivamente no hay componente x y que solamente hay una componente y.
Y este entonces es el resultado del campo eléctrico generado por una barra que es finita, de longitud 2A en este caso, en un punto que está a una distancia I de su mitad. De aquí se puede obtener un resultado bien interesante, que es el caso cuando la barra es infinita. Recordar entonces que A en este caso es la mitad de la barra. Y entonces si nosotros quisiéramos tomar el caso infinito, lo que habría que hacer es ver el límite del campo eléctrico en ese punto cuando la barra se hace infinita. O sea que el largo de la mitad, o bueno, toda la barra, es infinito. Y si hacemos eso, entonces lo que hay que calcular es el límite cuando A es infinito de 2 veces la constante, la densidad de carga por A cuadrado. Ah, ¿dónde salió ese A? No, no es A cuadrado, es A solamente. Y aquí aparece A cuadrado. Y el vector es J. Solamente por comodidad, ese límite lo podemos hacer factorizando este término A cuadrado y sacarlo de la raíz. Lo que nos va a permitir es, como está al cuadrado bajo raíz, eso va a ser un A simplemente que se va a simplificar con este A de acá arriba. Que lo vamos a hacer ahora explícitamente. Entonces queda 2 veces la constante eléctrica, la densidad de carga, el A. Aquí, como les decía, vamos a factorizar por A, cuadrado bajo raíz, que es un A simplemente, porque A es positivo. Y entonces queda 1 más I cuadrado entre A cuadrado, eso bajo raíz, y por I. ¿Qué es lo interesante de eso? Es que ese A se va a simplificar con este de acá arriba, y entonces como el I es finito y el A tiende a infinito, esto se aproxima a un 0, ¿cierto? Esto no nos va a aportar. Y entonces el resultado es 2 veces la constante eléctrica por la densidad de carga entre I. Y eso va a estar en J. O bien, una forma cómoda de poner esto si reemplazamos que la constante eléctrica es 1 entre 4pi epsilon 0, como mencionamos antes. Entonces esto les va a dar 2pi epsilon 0 i entre lambda y j. Y ese es un resultado que posiblemente van a encontrar en los libros. Y entonces esa es una forma interesante de ver que el resultado sea el correcto, de poder comparar con algunos referentes que siempre son las líneas infinitas, los planos infinitos y ese tipo de cosas. Así que eso, aquí tenemos el campo de una barra finita en un punto que está a una distancia I de su centro.